y sin velo. Nos quedamos en la página 152 del PDF y vamos a hacer un repaso rápido acerca de lo que vimos. Dice, a lo cual añade el evangelista, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, tomen el Espíritu Santo, el Santo Neuma, Juan 20, 22. Interesante esto, cómo se pasan lo que es los poderes, la virtud de los siglos por un simple soplo, si tanto el iniciador como el iniciado eran dignos de este. Importante, ese fue el subtema. Y este simple acto de soplar de fuerza, poder, de voluntad, era suficiente para impartir la vaticinación y el don de profecía en su forma más noble y perfecta, si tanto el iniciador como el iniciado eran dignos de ello. Ahí nos quedamos en esa parte, importante, ¿no? Como las cosas buenas se pasan, si estamos con personas virtuosas, con sabios, nos va para la sabiduría, y hay que alejarnos de las cosas que no son productivas, que no son útiles, más bien que son destructivas en ese caso. A este propósito, dice el reverendo J.B. Gross, burlarse de este don de profecía, incluso en su aspecto actual, como descendiente corrupto y restos persistentes de una época ignorante de superstición, y condenarlo apresuradamente como indigno de una investigación seria, sería tan poco filosófico como erróneo. Exactamente. En todas las épocas del mundo se ha intentado quitar el velo que oculta nuestra visión del futuro. Interesante, ¿no? Ver el futuro. Y por lo tanto, la propensión a husmear en el regazo del tiempo, contemplada como una de las facultades de la mente humana, nos viene recomendada a nosotros bajo la sanción de Dios. Una facultad humana es el ver el futuro, la profecía, el vaticinio, lo que sea esto. Zwinglius, el reformador suizo, atestiguó la amplitud de su fe en la providencia del Ser Supremo, en la doctrina cosmopolita de que el Espíritu Santo no estaba excluido de la porción más digna del mundo pagano. Muy interesante. Está para todos, no para los cristianos, sino los que eran dignos, también paganos tenían ese don. Admitiendo su verdad, no podemos concebir fácilmente una razón válida para que un pagano así favorecido no sea capaz de realizar profecías verdaderas. Este no era fanático, Zwinglius en su obra Religión Pagana, lo que es la página 104. Vamos a analizar más lentamente estas palabras. A este propósito dice este reverendo J.B. Gross, él nació en 1802, se llamaba Joseph, era un clérigo de la iglesia luterana, de Martín Lutero en este caso. Burlarse de este don, de la profecía, incluso en su aspecto actual, como descendiente corrupto y restos persistentes de una época ignorante de superstición, y condenarlo apresuradamente como indigno de una investigación seria, sería tan poco filosófico, no sería de sabios y también sería erróneo. No podemos juzgar el don de profecía. En todas las épocas del mundo se ha intentado quitar el velo que oculta nuestra visión al futuro. Muy cierto, quien esté interesado en ver el futuro, todos tenemos esa curiosidad. En todas las épocas del mundo se ha intentado quitar el velo que oculta nuestra visión del futuro. Ese velo que es como desvelar, de quitar el velo, como dice sin velo, ¿no? Quitar el velo o revelar, suspender ese velo que nos limita de lo manifestado a lo inmanifestado. Es el velo de la gran diosa Isis, como no sería ese velo que estaba, dice, soy todo lo que es, fue y será, y ningún mortal puede levantar mi velo. Decía en el templo de la gran diosa Isis saítica en Egipto. Estos son los registros acásicos, soy todo lo que fue, es y será. Y ningún mortal puede levantar mi velo, porque debemos hacerlo nosotros mismos, con nuestras propias manos, con nuestras propias acciones, levantar ese velo, no esperar que alguien lo haga en vez de nosotros. En todas las épocas del mundo se ha intentado quitar el velo que oculta nuestra visión del futuro, y por lo tanto la propensión a husmear en el regazo del tiempo, contemplada como una de las facultades de la mente humana, o sea, una facultad que está oculta, está latente, como decía el hermano, como el tercer objetivo, ¿no? Estudio de las leyes ocultas, naturaleza y los poderes psíquicos latentes en el hombre, como la psicometría, la telequinesis, la telepatía. Lo que es la levitación, contemplada como una de las facultades de la mente humana, la profecía, nos viene recomendada a nosotros bajo la sanción de Dios. Dice el PDF, y por lo tanto siempre se tuvo la profecía por un don concedido por Dios a la mente humana. Dice acá el PDF, vamos a leer lo que dice acá. Este simple acto de voluntad bastaba para transmitir el don de profecía en su más alta modalidad. Si tanto el iniciador como el iniciado eran dignos de ello. A este propósito, dice el reverendo Gross, sería tan injusto como antifilosófico menospreciar este don, profecía, cual si fuera en su presente modalidad fuese corrompido retoño o consumida reliquia de una época de ignorante superstición.
En todo tiempo intentó el hombre levantar el velo que oculta a sus ojos lo futuro, y por lo tanto siempre se tuvo la profecía por don concedido por Dios a la mente humana. Es un don que tenemos, dice que la traducción. Zuinglius, el reformador suizo, Zuinglius nació en 1484, Ulrico se llamaba, fue líder de la Reforma Suiza, Al estudiar las escrituras, la Biblia, desde un punto de vista humanista, llegó a las mismas conclusiones que Martín Lutero, de la Reforma Europea. Fue el liberador de casi la mitad de Europa hoy en día con esa reforma que le quitó tantos países a las huestes infernales del Vaticano. Todo, la política, la economía, la religión. Así está nuestra América Latina, está encadenada, está en tristeza, pues estos sacerdotes pederastas del Vaticano está en pobreza, miseria, ignorancia. Del Río Bravo, México, hasta la Patagonia, Chile, todos somos países pobres, miserables, ignorantes, por esa iglesia que se encarga de expandir la pobreza, la miseria. La pobreza es buena, dicen en el púlpito de la iglesia, sean pobres para que sean benditos de Dios. Vienen con vidas oscuras, esos sacerdotes vienen grandes mansiones, tienen sirvientes, grandes carros y un salario bastante astronómico. El Papa Francisco es un demonio de la peor especie. Esos papas, como decía Martín Lutero, no son verdaderos anticristos. Fue reformador Zuinglius, el reformador suizo, atestiguó la amplitud de su fe. O sea, él no era fanático en este caso, atestiguó la amplitud de su fe en la providencia del Ser Supremo, en la doctrina universal cosmopolita de que el Espíritu Santo no estaba excluido de la porción más digna del mundo pagano. También tenía el Espíritu Santo, no solamente era para los cristianos, es universal, así lo decía Zuinglius, no era fanático. Atestiguó la amplitud de su fe en la providencia, que es el cuidado divino, la providencia, el cuidado divino, la previsión de la divinidad. Me parece providencial, como decía aquel muchas veces. En la providencia atestiguó la amplitud de su fe en el Ser Supremo, en la doctrina universal cosmopolita de que el Espíritu Santo, este Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad teológica, está el Padre, el Hijo y la Madre, ¿no? Es la energía, es la Shakti, que es el hermano, ¿no? La Shakti femenina, la energía femenina es la esencia de las tres personas, no la esencia. Pero el Espíritu Santo de los primitivos cristianos originales era la divina sabiduría, la Sofía, y era femenina, no era machista, había un hombre, un padre, una madre, Isis, Osiris y el hijo Horus. Es el anima mundi de los cristianos en este caso, el anima mundi de los cristianos. El Espíritu Santo no estaba excluido de la porción más digna del mundo pagano. Dice acá el PDF lo siguiente: Zuinglius, el reformador suizo, daba por fundamento a su fe en la providencia del Ser Supremo la cosmopolita enseñanza de que el Espíritu Santo inspiraba también a la más digna porción del mundo pagano, ¿no? Como Napoleón y tantos otros más. Admitiendo su verdad, Zuinglius, no podemos concebir fácilmente una razón válida para que un pagano, no cristiano, no, así favorecido, no sea capaz de realizar profecías verdaderas. Así lo decía en su obra Zuinglius. Bueno, en este caso, el reverendo Gross, en su obra Religión Pagana, página 104. Esta obra tenía por título Religión Pagana en su desarrollo popular y simbólico. Estudiaba el simbolismo, también muy interesante, ¿no? Más Elena en la Iglesia Secreta. Es un estudio exhaustivo de las creencias y prácticas religiosas de varias civilizaciones antiguas, los nórdicos, Odín o Zeus. El libro explora los aspectos populares y simbólicos del paganismo, incluida la mitología, importante, ¿no? Los rituales y la iconografía, las imágenes, las estatuas divinas asociadas con diferentes dioses y diosas en este caso. El PDF lo termina acá. Dice Zuinglius, el reformador suizo, daba por fundamento a su fe la providencia del Ser Supremo, la cosmopolita enseñanza de que el Espíritu Santo inspiraba también a la más digna porción del mundo pagano. Admitida esta verdad, no es posible suponer que los paganos dignos de él, del Espíritu Santo, no pudieran recibir el don de la profecía. ¿Qué les parece, hermanos, esta parte? ¿Qué les pareció? Preguntas, comentarios, totalmente bienvenidos. Neto, solamente que no pusiste como yo no estoy en la logia ahorita, estoy en la casa, no pusiste lo escrito ahí en la pantalla. Gracias. Cierto, sí. A ver, sí, revisa Ernesto, a lo mejor yo se los quité porque como yo quité la declaración. Entonces usted es el responsable. Sí. Gracias. Gracias, Luis, por mencionar eso. Sí, yo iba a preguntar eso también. Muy bien, adelante, preguntas y comentarios. Jorge, ¿tienes la mano todavía? ¿Es la misma o es otra mano? Adelante. Tienes dos. Es la mano peluda. La misma. Entonces, vamos, mientras
quieren decir algo, vamos a regresar a lo que mencionó Ernesto. ¿Da? Entonces, esta parte donde dice en el texto de nosotros, en todo tiempo intentó el hombre levantar el velo que oculta a sus ojos todas estas cosas, ¿verdad? Es lo que la teosofía nos brinda. Nos da la oportunidad de levantar el velo, como dijo Ernesto, ¿verdad? Por eso tenemos a Isis sin velo o de velada. Es una presentación, claro, para el mundo, como una oportunidad para levantar el velo en nosotros mismos, ¿verdad? Porque eso es levantar el velo en nosotros mismos. En vez de ver las cosas externas a nosotros, como estaba hablando anteriormente, todos estos sistemas de enseñanza nos guían para ver cuál es nuestra propia naturaleza, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Que es, en esencia, la misma del universo. Y entonces, esta es la idea de levantar estos velos que, por lo menos, como dicen los maestros, que cada último cuarto de siglo se da esa oportunidad, o por lo menos se hace un intento de que la humanidad pueda despertar y levantar esos velos que nos tienen atados a este mundo a través de los apegos, ¿no? Ya sea, como se ha mencionado, los apegos a muchas cosas, ¿no? Cada quien conoce sus apegos. Y por ende, luego, cuando dice que Zwinglio, el reformador suizo, que ya nos explicó quién era, Ernesto, daba por fundamento a su fe en la providencia del Ser Supremo, o sea, la cosmopolita enseñanza de que el Espíritu Santo inspiraba también a la más digna porción del mundo pagano. ¿Cuál es la más digna porción del ser humano, verdad? Entonces podemos ver que en nosotros está esa porción más digna que puede empezar a percibir estas ideas universales. O sea, lo que está fuera de la personalidad. En pocas palabras, cuando yo trato de salir de lo mío o de la personalidad o todo lo que es para beneficio propio, esa sería la parte digna en cada uno de nosotros y por ende es lo que puede inspirarnos a través de lo que aquí, claro, ellos llamaban el Espíritu Santo, le podemos llamar Buddhi si queremos, ¿verdad? Entonces, o Atma y Buddhi Manas, que son aspectos diferentes de la misma cosa, pero esa sería la porción más digna. Aquí dice el mundo pagano, obviamente porque el mundo pagano se dedicaba al verdadero conocimiento como la teosofía, ¿no? Claro, todo con el tiempo se va deteriorando y luego se va perdiendo mucho, ¿no? Por ende, entonces, la idea esta, inspiradora de una porción digna en cada uno de nosotros. Ahora sí, adelante, Luis. Sí, vamos a ver. Me voy a referir mucho al segundo objetivo del movimiento teosófico. ¿Qué es lo que nos brinda la señora Blavatsky? Acuérdense que en aquellos tiempos, hace muchísimos años, ¿verdad? Hace 200, 300 años, no existía la filosofía teosófica. ¿Por qué? Porque tanto las religiones establecidas como la filosofía establecida y la ciencia establecida no daban pie a que las personas en común, nosotros los indignos, pudiéramos levantar el velo de Isis y que pudiéramos estudiar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos lo tenían retenido para sus propios propósitos. Viene el proyecto universal de los maestros, le encomiendan el trabajo a la señora Blavatsky y le dicen, no, esto tiene que ser dado a la humanidad. Este es un proyecto para la humanidad, para el servicio de la humanidad. Entonces viene, y ella, la señora Blavatsky, a través de un proyecto universal muy grande, porque la señora solo es la punta del iceberg. Ella es la que presenta a la humanidad la filosofía teosófica y la presenta a través del segundo objetivo. Dice, no, esto tiene que ser
conocido para todos los seres humanos, para toda la humanidad, para que ellos puedan beneficiarse de estas enseñanzas y en lo más profundo de nuestro ser. Por eso es que nosotros estamos estudiando este tipo de filosofías, porque en lo más profundo de nuestro ser hay una voz que nos clama y nos dice, no, hay mucho más. Las filosofías, las religiones establecidas te están ocultando muchas cosas a la cual tú tienes beneficio. Las filosofías establecidas te están presentando algo que es, te están ocultando algo que es a tu beneficio. Y la religión, la filosofía y la ciencia no dan pie para que tú te beneficies tampoco. Entonces, te voy a presentar esto, lo que tú estás pidiendo, porque dice en las primeras páginas de la doctrina secreta, esto es para los que lo pidieron, para nosotros. Por eso es que nosotros somos muy pocos. Por eso es que nosotros, pero en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que vamos por un buen camino. Sabemos que esto es para nosotros y por nosotros. Es para que nosotros nos beneficiemos y beneficiemos al mismo tiempo al resto de la humanidad. Gracias, Roberto. Gracias, Luis. Argelia, cuando usted guste, puede hablar con toda confianza. Gracias, a mí me estaba pasando lo mismo que a Luis, el texto no estaba en la pantalla y por lo tanto en el libro ese no lo tengo, así es de que estaba pendiente de esto, pero vamos a ver más adelante qué aparece. Muy bien, en la siguiente parte, lo que puedo adherir a lo que dijo Luis es de que la teosofía se ha dado siempre, aunque se dice que antes de esta que se nos presentó, se daba a través de individuos y ahora se dio a través de un grupo, por eso se formó la Sociedad Teosófica. Entonces, por eso vemos que menciona a todos estos señores que está mencionando aquí en Isis sin velo, ¿no? Platón, todos, como estos últimos también, que dice que aquí nos dice que estaban por el mismo camino de lo que es la teosofía. Adelante, Ernesto. Ok, hermano, interesante los comentarios. Como decía Luis, en este caso, una gran bendición que tengamos estos estudios que antes estaban ocultos por muchos siglos, hasta milenios. Esto se debió a que los maestros así lo decidieron porque los hombres, los curatis, habían financiado lo que es a Marx, a Lenin, a todo este movimiento destructivo que iba a destruir sociedades completas, como ocurrió con el comunismo después, a publicar ese libro tan diabólico como El Capital, de Carlos Magno, que el capitalismo comenzó destilando lodo y sangre, pies a cabeza por todos los poros. Entonces, para hacer el esfuerzo, para hacer la balanza, porque el mundo se iba a perder en la materia, entonces le dio una autorización a ella a publicar esta obra, Isis sin velo, en el 77, y 11 años después, La Doctrina Secreta, en el 88. Son obras totalmente espirituales en este caso. Y sobre el otro, bueno, como decía el hermano, de que a un principio los maestros le dieron a Elena todo Occidente. Occidente solamente iba a ser para Elena, pero después ellos tenían a otro, al Sarabasti, que era un gran sangritista, y supuestamente iba a ser lo que es para Oriente, lo que es la teosofía, pero él no quiso que fuera para todos, solamente para los de la casta elevada, imagínense, como era brahmanes en este caso. Entonces, pero después los maestros le indicaron a Elena que también se iba a hacer cargo de Occidente y de Oriente, por lo que hizo Sarabasti, a fundar esa sociedad solamente exclusiva para ellos, para los arios, los aryas. Y bueno, entonces en esta parte, una gran bendición tener estos estudios, hermanos, que aquí se siente la sabiduría, se siente la verdad en todos sus aspectos. Y entramos a este subtema, que es esa sustancia mística y primordial. Mucho vamos a hablar de acá, Saditi. Ahora bien, ¿qué es esta sustancia mística y primordial? En el libro del Génesis, al principio del primer capítulo, se le denomina la faz, la cara de las aguas. En el PDF dice el as, hay un gran error ahí de ortografía, dice un as, es la faz. La faz, la cara de las aguas, esta sustancia, de la que se dice que fue incubada por el Espíritu de Dios. Esas aguas no fueron incubadas, ya vamos a ver eso. Job menciona en el capítulo 26, versículo 5, que de abajo de las aguas se forman cosas muertas y habitantes de ellas, habitantes, no lemures, atlantes. En el texto original, en lugar de decir cosas muertas, dice, está escrito Refaín. Refaí son muertos, son gigantes o poderosos hombres primitivos, de los cuales la evolución puede algún día rastrear nuestra raza actual. O sea, venimos de los atlantes, de los lemures, que eran muy altos, como las estatuas de la isla de Pascua, están esas estatuas misteriosas en una isla que no tiene cerca de casi nada, en el Pacífico.
Bueno, vamos otra vez, dice más lentamente. Ahora bien, que esta sustancia mística y primordial, Akasa, Munapakriti, le dicen los hindúes, es Bababa, los budistas, Aditi, los vedantinos, espacio, Séfira, son distintos nombres para esta sustancia primitiva y primordial, las aguas. En el libro del Génesis, nos dice Elena en otra parte que todo el libro del Génesis, de la Biblia, ¿no? Hasta la muerte de José, el que fue vendido por los hermanos a Egipto, al faraón, ¿no? Se ha descubierto que es una versión apenas alterada de la cosmogonía de los caldeos. Es una imitación, una copia. Eso no es una escritura sagrada, eso no es invento judío, eso se lo robaron como todo a otras culturas y después dicen que es de ellos, ese Génesis. Todo el libro de Génesis, hasta la muerte de José, se ha descubierto que es una versión apenas alterada de la cosmogonía de los caldeos que estuvieron en contacto, después que lo llevaron cautiverio los babilonios, a esos judíos. En el libro del Génesis nos dice esta sustancia, en el primer capítulo se denomina la faz, la cara, este es Aditi, esa materia, la cara de las aguas, estaban las aguas primordiales, en este caso, como dice la hermana, el Aditi, la sustancia primordial indiferenciada, que no se había diferenciado, de la que se dice que fue incubada después, esa agua fue incubada por el Espíritu de Dios, fue incubada esa agua, ¿no? El agua, la materia primordial, Akasa fue incubada por ese Espíritu de Dios, que puede ser por el sol físico, en este caso por la materia, ¿no? Que calentó esa agua y así surgieron las pequeñas vidas, los insectos y después los peces, etcétera. Incubó ese fuego, el sol físico, o le incubó esa materia espiritual, lo que es el fuego del sol espiritual, que lo vimos en la última sección, el sol oculto espiritual, que es el que enciende todos los soles, que son reflejos del mismo. Esta sustancia de la que se dice que fue incubada por el Espíritu de Dios, dice acá el PDF, la traducción que tiene acá, bueno, aquí ya pasamos por aquí, dice, ahora bien, ¿qué es esta mística y primordial sustancia? El Génesis la simboliza en el as. Hay un H, ¿no? Eso está mal, es erróneo, es un error de editor. Es faz, la faz de las aguas, sobre que flotaba el Espíritu de Dios. Bien monótono, dice acá. Ahora, Job, menciona en el capítulo 25:5, versículo 5 siguiente. Este Job, que Elena lo estudia en otra parte, es un libro iniciático, Job. Es un libro de los más antiguos de la Biblia, a pesar que no está al principio, no está en el Génesis, en el Éxodo, por su estudio se ha mostrado que es más antiguo que toda la Biblia. Es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Al inicio aparece Dios en su corte, en la corte celestial está Dios, ¿no? Y llama a todos sus hijos, uno de los cuales era el diablo, Lucifer. Interesante, Satanás, era un hijo de Dios, lo dice ahí, el hijo de Dios, el diablo. Ya viste, y empieza ese diálogo muy interesante, ya viste a mi siervo Job, le dice Dios al diablo, ¿no? Cómo me alaba, cómo me bendice, cómo me tiene ahí en consideración. Y el diablo le responde, ¿cómo no te va a alabar si es rico, tiene una hermosa familia, tiene muchas vacas, muchas reses? Quítale todo y verás cómo te maldicirá. Hacen una apuesta después, como el Fausto, ¿no? Hacen una apuesta, le dice, está bien, puedes hacerle eso, pero no le vas a quitar la vida solamente. Entonces el diablo, entonces está Job sentado y viene un siervo y le dice, señor, le dice, han matado a toda tu familia, y horrible a sus hijos. Viene otro, vino un huracán, parece que se mató a todas las ovejas y quedó asignada, increíble. Hacen la apuesta de Job. Entonces unos amigos, él está todavía en la calle, le pegó una lepra en la piel, unos amigos lo visitan, uno es un joven hierofante, un joven hierofante que tenía conocimiento esotérico, que le daba sabias palabras a Job. Su esposa lo invitaba, le dice, maldice a tu Dios y muérete, le dice, imagínense, porque estaba en condición de penuria, pues le dice a su esposa, maldice a tu Dios y muere. Al final hay una descripción del Leviatán, muy interesante, una descripción del Leviatán, ese monstruo marino que aparece en el libro de Job. Para hacer corta la historia, después Job fue bendecido, le dieron ovejas, le dieron otra familia y siguió alabando a su Dios. Así dice, ahí en el libro de Job se dice que la tierra es redonda. Esto es muy interesante, lo dicen. Que ahí se dice que la Tierra es redonda, en ese libro muy antiguo, ¿no? Que no fue Copérnico, no fue Galileo, así dice que la Tierra es redonda. En las doctrinas esotéricas, secretas, ocultas, se daba este conocimiento astronómico, es lo que Pitágoras aprendió en la India, lo que enseñaba él en Crotona, en esa escuela de los pitagóricos, el sistema heliocéntrico. Helios, el Sol, es el centro de nuestro sistema solar, no es la Tierra, que es el centro de todo el universo, como decía Ptolomeo y la Iglesia Católica hasta mucho tiempo, muchos siglos después, ¿no? Y de aquí lo contradiera, lo metían a las llamas. Totalmente retrógrado. Job menciona en capítulo 26, versículo 5, que debajo de las aguas del Pacífico y Atlántico, ¿no? Se forman cosas muertas y habitantes de ellas. Pero en lo original de Job, en la traducción correcta, dice, en lugar de cosas muertas, está escrito Refaín, gigantes, muertos o poderosos. Vamos a leer ahora sí esta sentencia. Debajo de las aguas se forman los gigantes y habitantes de ellas. Debajo de las aguas
se forman las cosas muertas como Lemuria, tenemos después el Océano Pacífico, que también fue una gran civilización que se hundió, los lemures, que los vestigios, que esto no es ciencia ficción, podemos comentar lo que ya hemos mencionado, las Islas de Pascua, esa pequeña isla allá en el Pacífico, cerca de Chile, muy lejos, bueno, que pertenece a Chile. Ahí se encuentran estatuas debajo del mar, no solamente en la isla. O sea, se nota que solo sobrevivió los picos de montaña, la Polinesia, la Indonesia, el gran continente, y esas estatuas misteriosas las hicieron los lemures. Y nos dice Elena que las esas estatuas se miran que eran muy sensuales, ellos eran muy eróticos, se le nota en la frente muy estrecha, la mandíbula muy amplia, y ella lo va a comparar con las estatuas de Buda, que están en el Asia, que se miraba el rostro de Buda totalmente de santo, una persona con muchas virtudes, no como las estatuas de los lemures, que eran muy degenerados, muy depravados. Debajo de las aguas se forman las cosas muertas, los gigantes, los lemures, la Atlántida, eso es una gran pasión que se desató después, el continente sumergido, la Atlántida. Y los habitantes de ella están ahí debajo de las aguas, las cosas muertas, los gigantes y habitantes de ella. Y en el texto original se dice que en vez de cosas muertas, está escrito Refaín. Refaín en hebreo son espectros, son fantasmas también. Espectros, fantasmas están ahí, entre los espíritus de ellos. Está escrito Refaín muerto, los gigantes o poderosos hombres primitivos. Los gigantes que Elena nos dice, así como como estos pequeños reptiles tuvieron sus grandes antepasados que eran gigantes, los dinosaurios, y así fue con todas las aves también y todos los plesiosaurios. ¿Por qué no el hombre tuvo, también nos dice en Natura Secreta, también su antepasado gigantesco? Estos gigantes que en el cielo son considerados como ángeles poderosos. Los gigantes, ángeles poderosos, eran los titanes, y en la tierra son considerados como los grandes gigantes mencionados en el capítulo 6 del Génesis y en otras cosmogonías. Estos gigantes son poderosos, demonios, hombres primitivos, de los cuales la evolución, esa ciencia de evolución, puede un día rastrear, algún día puede rastrear a ellos nuestra raza actual, inferir cuál es el origen de nuestra raza actual, como la quinta raza, la raza aria en este caso, la raza noble, que está en todas partes, no solamente en unos países teutónicos, la nobleza está en todo el mundo. La raza aria comenzó hace, nos dice, 1 millón de años en la India, fue el comienzo de esta raza, después de la destrucción de Atlantis, de la Poseidonia, de las islas, los atlantes. Bueno, el PDF dice lo siguiente en este caso, el Génesis la simboliza, bueno, en el haz, la faz de las aguas sobre la que flotaba el Espíritu de Dios. El libro de Job dice que abajo de las aguas fueron formadas las cosas sin alma. Es una traducción muy diferente, las cosas sin alma, esas son las cosas muertas, te dice, que habitan allí. Pero en el texto original, en vez de cosas inanimadas, entre comillas, cosas muertas, se lee los muertos, los refaí. Hermanos, ¿qué les parece esta parte? ¿Qué les pareció este subtema de la sustancia mística y primordial, los gigantes, los lemures, atlantes? No sé si tiene alguna opinión sobre esto. Ahí están. Ahí está la ventana abierta para quien guste preguntar, participar. Una pregunta, Roberto. ¿Puede contaminarse la sustancia mística primordial? Porque si somos los que fuimos y los que seremos, quiere decir que esa sustancia primordial mística pura permanece incontaminable, y que solo nosotros con las palabritas puede ser que la contaminemos, o no la podemos contaminar, pero por lo menos sentido, ¿verdad? De algo contaminado. Y otra pregunta, ¿cómo define el alma? Bueno, si usted recuerda, ¿verdad? Esta frase de la sustancia primordial y el pensamiento divino, aquí se está hablando de esto universal, que como usted dijo, la sustancia primordial no puede ser contaminada. Vamos a tomar en cuenta las dos palabras que usamos siempre, que todo está en coadunación, pero no con sustancialidad. Entonces, la sustancia que nosotros estamos habitando en el vehículo tiene los dos aspectos. Tiene el aspecto primordial, ¿verdad? Porque si no, no existiera. Y el aspecto que le damos nosotros, ya que aquí está de un punto de vista en lo que ya nos leyó Ernesto, por ejemplo. Este es un punto de vista también, ¿verdad? Donde habla de donde dice, y lo interesante, ¿no? Que aquí nos dice, el libro de Job dice, ¿verdad? Pero luego enseguida dice el texto original, ¿verdad? O sea que ya habla de un texto original. Ajá. No
de estas, diríamos, tergiversaciones que se han hecho. Blavatsky siempre pone estas frases así un poco misteriosas que dice, bueno, en el texto dice así, pero en el original ellos sabían cómo decían los textos originales, ¿no? Y claro, aquí habla de cosas inanimadas y los menciona con este nombre que quiere decir gigantes, ¿verdad? Como ya explicó Néstor, Refaín. Otra cosa que podríamos decir que abajo de las aguas fueron formadas las cosas sin alma o muertas. Muertas. Para mí quiere decir es de que cómo forman los pitris, cómo hacen la forma del ser humano por debajo de las aguas, ¿verdad? Porque por encima de las aguas, hablando simbólicamente, el espíritu flota por encima de las aguas, ¿verdad? Esa frase. Por debajo de las aguas, que es también, diríamos, en la parte astral, por encima, diríamos, el aspecto de Akasha, como mencionó Ernesto, que se corresponde con lo más espiritual de nosotros, y con el cuaternario inferior, diríamos, que es lo que está debajo de las aguas, y ahí se forman estas cosas, ¿verdad? Es donde se hace la forma, por eso es maya, por eso es perecedero, porque todo está de cambio. Entonces me imagino que esto, porque aquí en toda esta página, pues va a dar de varios escritos la misma, va a usar la misma analogía de la sustancia primordial y lo que llamamos el pensamiento divino. Aquí a veces le llama el Espíritu de Dios, por ejemplo, ¿verdad? En esta pequeña parte que tomó Ernesto, de la cual va a haber como otras 5 partes de diferentes escritos, que son lo que mencionó Tania, son estas flores que nos da en un ramo, y aquí nos está desglosando el significado de esta sustancia y del Espíritu de Dios, o sea, pensamiento divino o mente divina y la sustancia primordial. Por ende, eso es en lo más elevado. Y acá abajo, obviamente, tenemos ese aspecto, la mente y la sustancia que habitamos. Entonces, yo creo que, de mi punto de vista, como usted dijo, esa sustancia primordial, esa no se puede manchar, ¿verdad? No se puede. De hecho, ya para terminar, si recordamos que el monte Meru, ¿verdad? Simboliza la primer tierra del primer ser humano en la primer raza raíz, o la Isla Blanca, le dan varios nombres, y esa es la tierra imperecedera. ¿Por qué? Porque se refiere a esta materia primordial, donde se empiezan a hacer las formas de ahí para acá, diríamos, y por ende ese continente dice que va a perdurar hasta la 7ª ronda para nosotros, lo cual quiere decir que cuando regresemos a ese nivel, pero ya con el conocimiento de causa, va a haber esa materia, diríamos, espiritualizada, o porque nosotros hemos ascendido a ese punto de vista, que lo puede representar lo que mencionó Luis y Jorge. Eso está en la parte de los círculos de la página 200, que representa los 4 planos del mundo manifestado. Por ende, donde aparece el primer globo, ahí está esa isla o esa tierra imperecedera que va a durar por todos los kalpas, dice. Y tiene que ver ahí, ya sería un aspecto de esa materia primordial, que claro, eso no se puede teñir con nada. Pero bueno, ese era mi punto de vista. No sé, a ver qué nos dicen los demás sobre su pregunta. Adelante, Jorge. Más prende tu micrófono. Sí, Roberto, y entonces podríamos pensar que nosotros somos los muertos, la personalidad es los muertos. Yo diría que eso es exactamente, cuando se refiere de muertos, habla de la personalidad. Ajá, sí. Y eso, de hecho, lo tenía en mente. Pues ya me doy cuenta que usted puede leer la mente. Tan bonito, por eso lo quiero tanto. Por lo que me dice. No es cierto, no es mentira, lo digo en cierto. Se me olvidó mencionar eso, de que quiénes eran los muertos o los sin alma. Es el aspecto de acá de la personalidad, ¿verdad? La manifestación de nosotros es de causa, se da en la manifestación de causa y efecto. Nosotros somos causa y efecto. Entonces, por eso pensaba yo que sí, los muertos, ¿verdad? Porque
La causa y el efecto se da como un reflejo de esta realidad. Entonces nosotros somos causa y efecto, por lo tanto tenemos que terminar pues lo que es la parte física, porque la parte objetiva. ¿Cuál es esa sustancia mística? No se puede contaminar bajo ningún aspecto. Sí. Claro, y los muertos también puede ser la sombra, ¿verdad? Como usted dijo ahorita, el reflejo. Eso es la sombra, el reflejo. La sombra, los fenómenos, etcétera. Claro, todo eso. Muy bien, Jorge, adelante. Ya, déjeme de... Ya me robaron todas las ideas. Ibas a hablar de eso. Lo mismo, pero otra idea, Argelia, sí, la sustancia no se puede manchar, ni ensuciar, ni nada, porque reside en el nivel más alto del ser, ¿no? Esa sustancia, pienso yo, que vendría siendo el ser, ¿no? El ser claro, el ser no va a permitir que se manche a sí mismo porque es el ser, es la esencia divina del ser humano. La otra contraparte, el ser no permitiría eso porque los que intentarían mancharse a sí mismos no lo lograrían porque les faltaría esta enseñanza. Por eso habla de los muertos, porque son los que no tienen esta sabiduría. Aparte de la personalidad, los muertos, la huérfana y todos ellos, somos los seres a lomos de la ignorancia, ¿no? Pero eso ya entra en otro ámbito, otro tema, o no sé si se relaciona porque entraría ya en los prejuicios, eso de manchar la esencia de uno, el ser, o negarlo. Negarlo es un pecado grande, es negarme a mí mismo la existencia del ser divino. Porque ya lo otro de ser un muerto, una sombra, o que las nubes de Maya caigan para que esa sustancia no brille, eso ya lo utilizarían los hermanos de la sombra. En las cartas dicen los sabios, dicen los mamochojans, son los hermanos de la sombra que utilizan todas estas cosas para tratar de manchar la sustancia, pero no se les permite. Es así como yo lo miro, aparte de lo que está escrito, ¿no? Y de lo que dijeron, porque sí tiene que haber, si no, tiene que haber leyes y niveles, porque si no, y paciencia, porque si no hay paciencia hay un caos, si no hay leyes, lo mismo hay un caos. Sería un revoltijo y debe de estar todo clasificado, pero unido y relativamente entrelazado para poder definir cada parte del cuerpo de uno y estudiarse uno a sí mismo con esta sabiduría, porque no hay otra por analogía y correspondencia. Es la única y estudiando. Es todo, Roberto. Gracias, Jorge. Bueno, dijiste como de estos dugpas, no se les permite, si nosotros no les permitimos, no se les permite. Pero si uno cede, obviamente ellos están al acecho precisamente del estudiante sincero, porque empiezan a ver las lucecitas que se empiezan a encender y lo primero que hacen es dirigirse a estos estudiantes. Por eso a veces se dice que los maestros dejan al estudiante, entre comillas, solo para que aprenda por sí mismo. Es como dejar a un niño cuando empieza a crecer, lo empiezas a dejar solo. Y claro, nunca lo dejas solo, ¿verdad? Pero es un decir, se le deja solo gradualmente para que empiece a aprender por sí mismo. En este caso, nosotros tenemos que no permitir a estos seres. ¿Y cómo no vamos a permitir? A través de la intención y de nuestros pensamientos que tenemos hacia
a todo lo demás. Entonces es una forma de no permitirles a estos que hagan uso de nosotros. La otra cosa ya para terminar es de que, aparte de lo que adhirió Argelia, es de que estos muertos, Refaín, que son los gigantes, se puede también referir al principio de lo que mencionó Ernesto de los gigantes de la tercera raza raíz de los lemures, ¿verdad? Cuando se cierra, cuando se dice en la doctrina secreta que se cierra el tercer ojo, ¿verdad? O sea que los sin mente, en este caso pueden ser los sin mente, que eran nuestras formas anteriores de este vehículo, que se le llamaban sin mente, porque no había sido manas activado a través de esa forma, que vemos que pasa en un periodo alrededor de la tercera raza raíz, o los lemures, y una parte después también en los atlantes. En fin, de varias cosas me acordé, pero vamos ahora, adelante Ernesto, si no hay más preguntas o comentarios. Interesante lo que decía la hermana, esta sustancia primordial está podemos decir, la manifestación, hay un punto que le llama alaya, y la inmanifestación. Entonces esta sustancia está en lo inmanifestado, y cuando ya se está diferenciando, que pasa ese punto alaya y se comienza a manifestar, se empieza a descender toda esa sustancia, esa materia, por los 7 planos, en Upadaka, y termina en el astral y en el físico, que es el más grosero de todos en este caso. Y por nosotros, el alma, hermana, el alma, bueno, en la constitución occidental, el cuerpo, alma y espíritu era de la Trinidad, pero Elena nos da un principio sectenario. El alma sería el cuaternario, el cuerpo astral, el prana, el kama, y parte de la mente del manas inferior sería lo que es el alma, y el espíritu sería lo que es atma, buddhi, manas en este caso. Vamos al subtema muy interesante, hermano, se llama el Agatodaemon y el Kakodaemon, el buen y mal espíritu, la dualidad. En la mitología egipcia, Neb, ahí en la traducción del PDF, él quitó esta palabra, Clementeres no lo menciona Neb, pero está en el original. En la mitología egipcia, Neb, el eterno Dios no revelado, está representado por una serpiente, emblema de la eternidad, que rodea una urna de agua y con la cabeza suspendida sobre las aguas, a las que incuba con su aliento. Eso está mucho en los jeroglíficos de los egipcios, las pirámides. Está esa serpiente con una urna en la cabeza que la está rodeando y la está alentando en ese caso. Ahora vamos a, como el objetivo, ya pasamos de los hebreos, de los gigantes, ahora vamos a los egipcios de esa cultura. El segundo objetivo de la sociedad, estamos aquí en estudio comparativo, ciencia, religión y filosofía. Neb es la increada y eterna deidad. Increada y eterna deidad, nos dicen los seres teosóficos. Es uno de los dioses de la fuerza creadora, puesto que se haya relacionado con el huevo del mundo, que nos mencionó el hermano en la última sección, Hiranyarva, el huevo del mundo, de nació Brahma, el creador. Porfirio le llama el creador del mundo, en este caso el ojo planetario, a este Neb. Eusebio, católico, lo identificaba con el Logos, y Jámblico, el gran teurgo, llega casi a identificarle con Brahma, Neb, Brahma. Pues hablando de él, dice lo siguiente: este Dios es el intelecto mismo, Brahma, que se percibe intelectualmente a sí mismo y debe ser adorado en silencio. Y la importancia del silencio en este caso, este es Neb. En mitología egipcia, Neb es el eterno Dios no revelado, que está con un velo, pues no se quitó el velo, es el absoluto. En la doctrina secreta, Elena nos dice una frase muy interesante, dice que Lucifer es la única realidad, es el absoluto. Interesante esa frase, es la única realidad, es Lucifer. Todo lo que no sea él no es real, es falso, es maya, es ilusión. Neb, el eterno Dios no revelado, oculto, está representado por una serpiente. Vamos a la serpiente otra vez, la serpiente que simboliza la perfección y la sabiduría divina, la serpiente. Por eso está en el Ouroboros, del emblema muy bello que nos dio Elena, el Ouroboros, que se come la cola, y ha representado siempre la serpiente, la regeneración psíquica. Importante, regenerar el mundo, la regeneración psíquica, de tanta regeneración, y la inmortalidad. La serpiente, cuando muda de pieles, se rejuvenece literalmente. Esto pasa en la naturaleza, la serpiente se rejuvenece cuando se muda de pieles, deja su antiguo cuerpo y viene el otro. Por eso Hermes decía que la serpiente es el más espiritual de todos los seres, la serpiente. Neb, el eterno Dios no revelado, está representado por una serpiente que es emblema de la eternidad, que lo estamos analizando en el Ouroboros, los ciclos, que la serpiente se muerde la cola. Es la eternidad de los ciclos, el Ouroboros, que rodea una urna de agua. Aquí vamos al agua otra vez, la sustancia primordial, indiferenciada, la casa, la diti. Esta serpiente rodea esa urna de agua en la cabeza. Esta es la materia primordial, indiferenciada, el aditi, el espacio, el bababad, etc. Y con la cabeza de la serpiente suspendida sobre las aguas,
a la que incuba con su aliento, como vimos lo que decía en el Génesis, que estaba el Espíritu de Dios, estaba incubando a lo que es a esas aguas, a la faz de las aguas, a la materia. Y con la cabeza suspendida sobre las aguas, a la que incuba con su aliento, como lo dice en el Génesis, el Espíritu de Dios incuba la faz de las aguas, este análisis del segundo objetivo de la sociedad teosófica, ese aliento que también puede ser el purucha en este caso. En este caso la serpiente es el agotadaemon, el buen espíritu, el bueno, en su aspecto opuesto al kakodaemon, el mal espíritu. Estas palabras muy interesantes. En este caso la serpiente, volvemos a traer el simbolismo de la serpiente, tiene muchas explicaciones. Se le decía serpientes a los sabios o iniciados perfectos, eran serpientes iniciados perfectos o sabios, y en tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo de luz emanado del abismo del divino misterio. Interesante, ¿no? Es el primer rayo de luz de la serpiente, el primer rayo de luz que sale de esa oscuridad, de ese abismo infinito, cuando se va a manifestar el Oeao, dice ella en Doctrina Secreta, el Oeao estremece toda la manifestación. En los tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo de luz emanado del abismo del divino misterio. En otra parte nos menciona en esta obra muy bella de que el universo al comenzar se empieza a mover como una serpiente en zigzag, y por eso que tiene grandes simbolismos esa serpiente. En este caso la serpiente es el agotadaemon, dice este agotadaemon en el glosario, es el espíritu bueno, benéfico, en contraposición al malo, al kakodaemon. Dios es demonio inverso. En otro estudio, en otro capítulo, Dios es demonio inverso, el bien y el mal son de la misma moneda, dos caras de la misma moneda. El espíritu bueno, benéfico, en contraposición al malo, al kakodaemon, como el espíritu de la materia. Esa serpiente de bronce de la Biblia, que estaban los israelitas, estaban en pecado, muchas serpientes los picaban, y Moisés picó una serpiente de bronce, solamente una en su vara, y les decía que el que mirara a esa serpiente se iba a curar, dice el Génesis, ¿no? La serpiente de bronce de la Biblia es el primero, el bueno, y las voladoras serpientes de fuego son un aspecto del kakodaemon. Esto es literalmente, esto no es simbólico, existieron esas serpientes de fuego, existieron los dinosaurios, existieron los dragones, los que volaban. Así lo revelan muchas mitologías antiguas de los asiáticos. Estos kakodaemon, los malos, son las voladoras serpientes de fuego que tiraban fuego, son un aspecto del malo, del kakodaemon. Eran como dragones, dice los Jofitas, que es un grupo gnóstico que lo vamos a estudiar en el tercer tomo de esta obra. Los Jofitas daban el nombre de agotadaemon al logos y a la sabiduría. Bueno, pues el logos, el agotadaemon, como Avalokitesvara, que dicen los tibetanos, es el logos de ellos. Los Jofitas daban el nombre de agotadaemon al logos y sabiduría divina, que en los misterios bacanales de Baco, los misterios de Baco, estaba representado por una serpiente colocada en lo alto de un palo, de un altar. Ahí fue donde Moisés lo tomó, como recibió educación esotérica de los egipcios, del faraón, etcétera. Tenían en los misterios de Baco, interesante, tenían ellos representado una serpiente colocada en lo alto de un palo, un altar. En Occidente está el caducio, que tiene dos serpientes, que es el símbolo original de Hermenos, que simboliza muchas cosas poderosas, lo hemos estudiado en otras partes. En Occidente le quitaron una serpiente y solamente el símbolo de la medicina solamente tiene una, como el del Moisés en este caso. Es el buen espíritu, este agotadaemon, es la encarnación de la sabiduría divina, donde se ese agotadaemon en la región de lo espiritual, es el avatar, la encarnación de sabiduría, ¿no? Que desciende y se encarna cuando encuentra un templo muy limpio, como Buda, como Jesús, como Krishna, como Apolonio, como Son Kappa y tantos otros avatares. En su aspecto opuesto, vamos a la oscuridad ahora de ese agotadaemon, es el kakodaemon, el mal espíritu. Este kakodaemon es el genio del mal, en contraposición al agotadaemon, al bueno, el genio del bien o la deidad. Es un término gnóstico, daemon. También se representa, este es el malo, el Jehová, el Yahvé, es el Alá, el Dios destructor de estas religiones, que los tienen a ellos pactados y engañados, que son como zombies adorando a este gran demonio, en este caso, ¿no? Que pedía sacrificios de animales, holocaustos, muerte, plagas a Egipto, destrucción, y todo eso es el Antiguo Testamento. Es el kakodaemon o el mal espíritu. Es la encarnación del mal en el plano de la materia. Interesante el contexto. Aquí fue la encarnación del bien en Avatar. Esta es la encarnación del mal. Pero está encarnado, ojo, en el plano de la materia. Pues la luz astral o el éter es espíritu materia. Tiene las dos, la luz astral es espíritu y materia, en este caso. Comenzando en el puro plano material, se hace más grosera a medida que desciende hasta que se convierte en Maya, o la tentadora y engañosa serpiente. Es la gran ilusión, como nos dice ella, todo el mundo es una ilusión, es un engaño, aquí no está la verdad, todo lo que nace está bajo el sufrimiento, como decía Buda en sus 4 nobles verdades, el deseo es querer todas estas cosas,
Este es el maya, esta serpiente, comenzando en el puro plano material, se hace más grosera a medida que desciende por plano, va cayendo, y que se convierte en maya, la gran ilusión o tentadora y engañosa serpiente en nuestro plano. El PDF lo siguiente, sobre esta parte. En la mitología egipcia, el absoluto, aquí no está el nombre de Neb, aquí se lo omitió, se lo comió Climenter, el absoluto, Neb, está simbolizado por una serpiente enroscada alrededor de una vasija, una urna, es la original, sobre cuyas aguas, el agua de la casa, ¿no? La materia esta, planea la cabeza de la serpiente en actitud de fecundar, le está fecundando a esa materia, como el sol, con su aliento, en este caso, el purucha. Dice, la serpiente es en este caso emblema de la eternidad y representa el Agododaemon, que lo analizamos, o el espíritu del bien, cuyo opuesto aspecto es el Kakodaemon, o espíritu del mal. Hermano, preguntas, comentarios sobre esta parte, de este Agododaemon, Kakodaemon, la serpiente, el dragón, el agua. El maya. Ahí está lo que usted hablaba, Argelia, de lo real y el reflejo, es lo que están hablando aquí. Maya, pero, o sea, como reflejo, maya como reflejo de lo real. Adelante. Sí, porque aquí que tanto que menciona a Génesis, ¿verdad? Que es los primeros libros de la Biblia de la creación. Entonces encuentro una directa y no equívoca de lo que es la doctrina secreta, creo que se llama el proverbio, porque se habla de un espacio absoluto abstracto, o sea, es que aquí está tratando, porque de una alegoría, podríamos decir, de lo que no tiene forma, dándole forma para que la mente tan intelectual que tenemos, tratamos de darle forma a lo sin forma, porque aquí está hablando de la creación, está hablando de como Génesis. Entonces, toda esta simbología que nos están dando es para que analicemos el absoluto abstracto que se encuentra y la única manera para poder asociarlo es elevando mi pensamiento a ese nivel, porque de abajo no puedo ver lo que está arriba. Para poder ver lo que está arriba, hasta se dice que uno tiene que escalar niveles, por eso se nos habla analogía de tantas montañas que hay, de la montaña de Meru, de la montaña de Moisés, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, perdón, de tantas montañas que hay, hasta la montaña de Chambala, o creo que se pronuncia. Nos está hablando de un mundo a un nivel no físico. O sea, a mí lo que me está dando a entender es eso. Siempre que se habla de Génesis, yo me voy a como Génesis totalmente. Porque es la formación de los informes. Se habló de la página 200, exactamente. Pero se está hablando sin llegar a los globos, porque no hemos llegado, según la descripción de esto, no hemos llegado a los globos. Estamos en la forma arrópica, tratando con ropa, con la forma, con la descripción de la forma de lo de sin forma. No sé si me he explicado, gracias. Gracias, Tania. Sí, esto que nos mencionó Ernesto, y lo digo como información turística, ¿verdad? Porque aquí el traductor, en el texto que tenemos, el PDF nosotros, dice, en la mitología egipcia debería decir Knef, que es lo que mencionó Ernesto, ¿verdad? Aquí le pusieron el absoluto. Pero esto es muy común de muchos traductores, de poner palabras
en vez de traducir la palabra como debiese ser, ponen lo que ellos piensan que simbolizaba. Y sin embargo, no es una, aquí se pierde mucho, porque en realidad este Knef de los egipcios, como ya nos lo describió Ernesto, en realidad era el símbolo de un poder creativo. En este caso, aquí cuando en la teosofía leemos lo que es lo absoluto, es una cosa muy diferente, ¿verdad? Es una cosa sin atributos. Pero bueno, es nada más para ver que qué bueno que Ernesto está traduciéndolo a su manera y consideramos los dos, el que él hace y el que tenemos aquí, para ver estas cosas de que nos den unas ideas más claras. Y lo otro, claro, ¿no? Que lo que ya mencionó Tania, aunque podríamos decir que aquí desde arriba se está mencionando también lo que va a hacer, por eso anteriormente se habló de lo que se habló bastante sobre el significado de Refaín, o muertos, o gigantes. En este caso, con estos dos aspectos que se presentan, está presentando para menos, como yo veo, estos dos aspectos de la materia, la sustancia primordial o materia primordial y el Espíritu de Dios. En la doctrina secreta, Blavatsky, usando otra vez la página 200, nos da el simbolismo de este aspecto dual universal de la página 200, por no hablar de lo septenario, ¿verdad? Y del 10, que es la tetractis. En la página 200 se representa entonces lo que aquí nos representa como la parte de arriba que se mencionó, ¿verdad? El agato daemon y lo contrario, ¿verdad? Entonces es siempre esos dos aspectos de la sombra y lo real, ¿verdad? Porque aquí lo pone como espíritu del mal y el espíritu del bien, lo cual diríamos que es la síntesis de la parte arrúpica y la síntesis de la parte rúpica. Entonces, siendo entonces la parte rúpica, el espíritu del mal, un reflejo del espíritu del bien. Aquí tenemos, de un punto de vista, al aspecto dual de Manas, como lo escribe Blavatsky, ¿verdad? Manas superior, que es Atma, Buddhi, Manas, porque Manas no puede estar sin Buddhi y Atma. Y el aspecto del reflejo de Manas, que es Manas inferior, en este caso, le pueden llamar el espíritu del mal, ¿verdad? Porque sabemos que no es que sea malo, solamente el reflejo del bien y del mal, que trayéndolo a nosotros, en nosotros está el bien y el mal, porque ¿cuál es el motivo de mi pensamiento y de mi actuar? Es siempre hacia el motivo egoísta o el motivo altruista. Ahí está la representación de estos dos espíritus, podríamos decir. Blavatsky los define como fuegos. A veces les llama fuegos, por eso menciona los 49 fuegos. En la parte del espíritu del bien lo presenta como los 3 fuegos, ¿verdad? Y en la parte del espíritu del mal lo representa como los 7 fuegos, que es donde está toda la cadena planetaria, ¿verdad? Y claro, aquí se forma un 10, con el 7 y el 3. Entonces tenemos aquí la tetractis de Pitágoras, ¿verdad? O muchos platónicos que usaban este triángulo con los 10 puntos, que simboliza la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Ese número 10. ¿Alguien más quiere comentar? Adelante. Sí, Roberto, prácticamente esto se habló de Génesis, de generación, de creación y de Brahman, y se habló del caduceo de Mercurio, que obviamente tenía, no sé, yo siempre veo que tiene las 2 serpientes, ¿verdad? Enroscadas, que prácticamente puede ser el bien y el mal, ¿verdad? Subiendo por la columna vertebral. Se habló de Brahman. Nosotros, no sé si todos los centroamericanos, todos conocemos cuando dicen que las fieras están en Brahma. No sé, ¿verdad? Pero de lo que se está hablando es como que fuese un punto ciego para poder explicar esa unión de que antes era unido, nacidos de sí mismos, pero después hubo esa separación que podría ser que como el caduceo de
Mercurio solo una serpiente, pero originalmente son dos, ¿verdad? Que podría decir que es el bien y el mal, subiendo por la columna vertebral hasta la médula oblongada al cerebro. Entonces hay muchos puntos aquí que se pueden, que se necesitan tal vez un poco de aclaración, porque se decía que adorando al gran diablo o al gran demonio, y también se decía que el diablo verdaderamente éramos nosotros. No sé si le entendí a Ernesto, pero algo así como que oír algo de que nosotros éramos los demonios. Y no sé, si él puede agregar un poco, pues se lo agradecería. Esa parte la estuve analizando en otra sección acerca de los ángeles rebeldes, la rebelión, la guerra que hubo en el cielo y la tierra, y que la doctrina secreta nos dice que esos ángeles rebeldes que fueron expulsados, la tercera porción de las estrellas fueron a la tierra, esas son nuestras mónadas, son nuestros egos que están evolucionando en este mundo. O sea, eso no, es un estudio muy profundo que hace en la doctrina secreta para que estudie el simbolismo, esa interpretación del diablo, de los ángeles caídos, los ángeles rebeldes, que se dieron cuenta de que el Dios que ellos adoraban era el malo y que el bueno era el malo, como aquí pasa con Lucifer, y que es el bueno, y que el malo es Jehová, que sale en ese caso. Creo que eso lo estudiamos en la última porción. Hay un capítulo interesante, hermana, en la doctrina secreta, en lo que es ya antropogénesis, que Elena dedica a esos ángeles caídos, al Prometeo, a Epimeteo, a la luz, al fuego del Olimpo que fue robado. Lo compara con la luz del conocimiento, con la sabiduría, con que es un gran poder que tenemos nosotros, que ya no somos animales, tenemos esa sabiduría que estamos en otro reino superior, estamos en el reino humano en este caso, y que nuestro siguiente es el reino angelical que debemos conquistar. Como decía aquel, con la violencia se conquista el cielo. Pero lo que dijo antes la hermana Tania, muy interesante, que habló del proemio, ahí ella nos habla de las tres proposiciones fundamentales, de evolución, karma, y nos habla del absoluto, y ella nos mencionó algo del espacio abstracto absoluto, que son las dos cualidades, espacio abstracto absoluto, un espacio que es toda la manifestación, es abstracto, o sea, no, está en niveles ya arquetípicos, y es absoluto. O sea, que lo abarca todo, no puede haber dos absolutos. Y el otro era movimiento abstracto absoluto, o sea, espacio y movimiento abstracto absoluto, que son los dos grandes atributos en este caso del espacio, y el otro es la mente, que la mente siempre se mueve, los pensamientos están circulando, vienen unos, se van otros, son eternos, no tienen límites. Y lo que dijo la hermana acerca del caducio, eso sí, ella lo profundiza bastante, un símbolo muy bello, ¿no? El caducio, ella lo usó aquí como un símbolo de Kundalini, que está en el hueso sacro, en la médula espinal, ese poder que hay que elevarlo, que debe ir subiendo por cada chakra, que tiene un color diferente, hasta llegar a la coronilla que explota, que es como los gnósticos lo dicen los gnósticos y sus huellas. Tenían un dibujo ahí muy interesante de una serpiente con cabeza de león. O sea, ahí expulsó ya todo y tiene las 7 vocales misteriosas arriba, en ese caso, el Kundalini, el caducio. Sí, en Occidente, sí, los occidentales en la medicina le quitaron la serpiente y solo pusieron una, como lo hicieron un poco más parco, en este caso como el símbolo de Moisés, con eso que analizamos de la serpiente de bronce, que los judíos, los israelitas tenían una gran plaga de serpientes, y lo colocaba en esa parte. Muy bien, ¿algún otro comentario antes de cerrar? Pues yo puedo hablar. Bueno. Adelante. Porque pidiendo la palabra. Ah, sí, la otra forma de ver esto del caduceo, a mí como se me empezó a aclarar un poco la mente, es imaginándome o poniéndome como ejemplo esto del caduceo que representa el mí, parte interna, el caduceo de una serpiente y de dos serpientes, porque sí, cierto, ya me estoy acordando lo que dijo Vladimir, hay un caduceo con una serpiente y una T como la de los egipcios, la taú, pero sin el círculo arriba. Y cuando es de una serpiente, nada más la serpiente traspasa la parte horizontal de la parte superior de la T, traspasa por arriba, como que la engarza. Entonces,
eso también que representa una serpiente que representa en mi interior, físicamente pues ya no se puede ver porque ya estamos más despiertos que dormidos ahorita, ¿no? La otra es de que, pues, ¿qué podemos decir? A lo que yo he indagado en los libros, Hermes, Hermes, Trimegisto. ahorita todo está casi alegorizado y el mitos, pero para nosotros no, porque estamos siendo instruidos a través de este conocimiento. Hermes posiblemente reencarnó en Rama y Rama reencarnó en alguien más y ese alguien más en otro, o sea que es una misma esencia, que ese Hermes nos está también vigilando porque también se podría decir que es el ojo de Dalma, el ojo que nunca se cierra. Entonces, podría ser que también ese Rama encarnó en Asclepius y Asclepius en otro, y así es una escala de seres elevados que ha venido a la existencia. Es un solo, pero con diferentes nombres, ¿no? Para cada época y edad. También, pues sí, pues que es el ser en el ser, pero la disgregación de ese ser en los demás seres, hay que buscarle porque no hay de otra. Y pues es todo, gracias. Alguien más que pueda hablar, hable. Gracias, Jorge. En ese caso, hermano, el caducio es un símbolo muy estudiado, aunque ella lo describe en la doctrina secreta. Dice que las dos serpientes simbolizan el espíritu y la materia que están unidas a las cabezas, luego descienden hasta que se funden en la cola, que ya es la manifestación, y ahí nos dice que lo espiritual se vuelve lo que es la ilusión, la gran maya. También simboliza mucho lo que son los cromosomas. El ADN tiene una estructura muy parecida a esto de las dos serpientes. ¿No? Se dice que los egipcios eran tan adelantados en genética que ya hacían estos tipos de experimentos, ya creaban animales. Por ejemplo, el gato se dice que fue creado por los grandes sacerdotes porque hay una gran plaga de ratones, estaba comiendo todo el trigo y se iban a morir de hambre, y ahí ellos genéticamente usaron lo que es y crearon el gato, que lo adoraban como una divinidad en ese caso. Y mencionaste algo muy interesante, hermano, el ojo de Dagma. Eso está en la doctrina secreta, en Cosmogénesis, donde habla del ojo abierto de Dagma, en este caso, el tercer ojo que se abre, que la glándula pineal, que por el mal uso que los humanos hicieron de ello en los otros periodos atlantes, fue cerrado, en ese caso, el ojo ese abierto de Dagma. Y sobre Kundalini, bueno, se dice que en la médula espinal, en la columna, existen tres grandes, que son Shushuma, Ida y Pingala, que son tres conductos donde se debe subir ese gran poder, ese gran... El hueso sacro se llama en latín sagrado, se llama, está el coxis, se llama sagrado, ahí está la energía espiritual sagrada que se debe utilizar para formar la voluntad, que es lo contrario al deseo. Entre más voluntarioso, menos deseo, en ese caso es lo correcto. Nosotros debemos necesitar esa voluntad para crecer cada día en la existencia. Sí, porque también el poder de Kundalini, las serpientes, el caduceo significa positivo, negativo, y significa ida y pingala, significa la fuerza centrípeta y centrífuga, las dos fuerzas, significa el Kundalini, significa el anciano de los días, significa el bastón, significa muchas cosas que tenemos que rumiar todavía. Gracias, es todo. Gracias, Jorge. Ya es hora. Hay que partir, y gracias a Ernesto y a todos. Ana, Joana, Tania, Argelia, Jorge, gracias por participar y que pasen buenas noches. Y Buenas noches. Alba estuvo también con nosotros. Oh, qué bueno. Están más escuchando a ver qué dicen. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Así es de que, bueno, gracias, Alba. Gracias. Hoy estuvieron todos.